Perfect. Good afternoon and welcome to the 2022 series of webinars. We will begin in just a few more moments. We want to give some time for other attendants to sign on. So we'll start at 1:05. Thanks. Yes, we are giving just a couple more minutes for other participants to log on, and we're going to start at 1:05. Thank you. Apologize for the technical difficulties. My name is Catherine Johnston, and I will be hosting this meeting today. So good afternoon and welcome to the 2022 webinar series on infection prevention and control in response to COVID-19. And thank you all for attending. Oh, I apologize. This isn't working. We can hear you well. Yes, but are you seeing my presentation? No. Oh. We're seeing your face. Oh, sorry. Okay, so I'm going to go ahead and go without the presentation, but welcome and thank you all for your participation today. And so just a little bit of general information. It's going to be a 1-hour session. We will have 45 minutes for the presentation and 15 minutes for questions and answers. Please put your questions on the question and answer tab, and it will be answered by the end. The webinar today will be in Spanish, but there will be translation available in both English and Portuguese. PAHO would like to take this opportunity to thank the translators and the Health Services Pillar team who support the webinar behind the scene, including Jimena Terrazas, Maria Claudia Guzman, Soledad Urrutia, Raul Argueta, and Marissa George, who supports us from the IPC team. Today, our presenter is going to be Mr. Jose Espino, a certified occupational hygienist with the J3 Corporation. Jose is a seasoned professional. He has more than 25 years of experience in the field. And he is, not only is he a certified occupational hygienist, but he also is a safety professional that specializes in environmental health, indoor air quality, and infection control in healthcare facilities. Jose holds a Bachelor of Science in Civil Engineering, and he also has an MBA and a Master's in Education, and is fluent in both English and Spanish. He was born in Peru, and he currently resides in Panama, where he is the technical director and the senior consultant for the J3 Corporation, which is a group of companies that provide environmental health and safety, laboratory and consulting services in both Central America and the Caribbean. So I would like to take this opportunity to welcome Jose. Jose? Thank you, Kate, and thank you, everybody. Well, I'm going to switch to Spanish. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar acompañándonos el día de hoy. Voy a proceder a compartir mi pantalla. Como se dijo, el día de hoy vamos a estar cubriendo el tema de programas de protección respiratoria en el contexto de la COVID-19 y más allá. Voy a apagar mi cámara para tener mejor ancho de banda y evitar interrupciones. Ok. Antes de iniciar, quería entrar en contexto, hablarles un poco acerca de lo que hago y por qué este tema consideramos que es importante. El área en el cual me
me manejo principalmente es en lo que es el control ambiental, en la parte hospitalaria, en los centros de salud. Y una de las áreas en que trabajamos es más que todo la protección del personal sanitario. ¿Okay? Muchas veces estamos preocupados por la seguridad del paciente, que pues, es importante, pero no debemos olvidarnos que también nosotros que trabajamos en hospitales, pues debemos cuidar nuestra salud. Y uno de los puntos importantes a conocer es lo que es la protección respiratoria. En el contexto de la COVID-19, se ha tomado pues mucha relevancia este tema, ¿verdad? En los hospitales tenemos una serie de peligros respiratorios. Por ejemplo, aquí en el lado izquierdo de la pantalla pueden ver a un técnico de laboratorio que está trabajando pues con un respirador. En los laboratorios tenemos personal expuesto a sustancias químicas peligrosas. También tenemos personal expuesto a agentes biológicos que pueden ser muy peligrosos también. Adicional pues al personal de servicios ambientales, de aseo, que pues manejan una gran cantidad de desinfectantes y definitivamente con el paciente, ¿verdad? Entonces, muchas veces este personal que trabaja en el hospital, y vuelvo repito, no quiero solamente concentrarme en el personal médico de enfermería, sino que también tenemos que tomar en cuenta que tenemos otros compañeros de trabajo que también están expuestos a estos contaminantes y muchas veces pues tenemos que proveer protección respiratoria a todo el personal que trabaja dentro de la instalación sanitaria del hospital. ¿Okay? Así que los peligros son variados y asimismo como los peligros son variados, el tipo de protección también va a ser variada. En esta presentación me voy a concentrar más que todo en lo que es el control de infecciones, por razones de tiempo, pero esto es un tema pues bastante amplio que podríamos hablar pues días inclusive, ¿no? Cuando hablamos de control de infecciones, generalmente empezamos con lo que conocemos como precauciones estándar, que son las prácticas mínimas de prevención de infección que se aplican a toda la atención del paciente. Y estoy seguro que la mayoría de ustedes pues ya las conocen. Estas prácticas están diseñadas para proteger el personal sanitario y también al paciente, ¿no? Y tenemos pues las que normalmente conocemos, que es la higiene de manos, el uso de equipo de protección personal, principalmente guantes, máscaras, gafas, higiene respiratoria, procedimiento de higiene respiratoria, seguridad con los objetos punzantes, instrumentos y dispositivos estériles y mantener superficies ambientales limpias y desinfectadas. Estas son las precauciones que normalmente pues tomamos en los hospitales para controlar las infecciones. Sin embargo, tenemos otro tipo de precauciones que debemos tomar en algunos momentos. Cuando se sabe o se sospecha que un paciente tiene una enfermedad infecciosa y consideramos que las precauciones estándar no son suficientes, se recomienda que se tomen precauciones adicionales. Estas van a incluir lo que son precauciones de contacto, en caso pues de que pueda haber transmisión por fomites, precauciones contra gotículas y las precauciones contra la transmisión aérea o por aire, que es el tipo de precaución en el cual nos vamos a concentrar en la ponencia de la tarde de hoy. Okay, vamos a ver qué es eso de la transmisión por aire y cómo podemos evitar enfermarnos en nuestros sitios de trabajo. Bien, las precauciones contra la transmisión por la vía aérea requieren de protección respiratoria. Okay, aquí vemos el cartel de las medidas de precaución por transmisión aérea, que incluyen pues el lavado de manos, el aislar al paciente, pero muy importante, y esto es algo que agregamos o que se agrega a este tipo de precaución, es la utilización de un respirador. Aquí dice N95, pero algo importante también que debo señalar es que dice N95 o de mayor grado.
¿Ok? Y eso es lo que vamos a estar conversando un poco aquí en la tarde de hoy. ¿Qué significa SN95? ¿O qué significa mayor grado? ¿Cuáles son las diferencias entre todos estos tipos de respiradores, verdad? Ya sabemos que si tenemos transmisión aérea debemos usar el respirador. Aquí en este diagrama que vemos, que estoy señalando en este momento, voy a explicar un poco el concepto, ¿verdad? Tenemos al trabajador sanitario y tenemos una serie de contaminantes exteriores a la persona, que pueden ser de índole biológico, pueden ser químicos, físicos, etc. Pero vamos a concentrarnos en la parte biológica, ¿verdad? Estos pueden ser bacterias, pueden ser viriones, pueden ser esporas de hongos, etc. Si estos agentes biológicos están en una concentración suficientemente alta, pueden llegar a enfermar a la persona. Y si no podemos evitar que estos contaminantes lleguen al aire, entonces una manera de proteger al trabajador sanitario es a través de una barrera en el área de respiración, que la vemos aquí, que sería entonces lo que llamamos protección respiratoria. Lo que estamos tratando de evitar entonces, muy sencillo, es que estos contaminantes ingresen al sistema respiratorio de la persona, ¿no? A través de la nariz, a través de la boca. Eso es básicamente lo que queremos lograr. Lo ideal sería evitar que estos contaminantes lleguen al aire, pero sabemos que en los entornos sanitarios muchas veces esto no es posible porque estamos trabajando con personas que están infectadas. Otro aspecto importante que debo mencionar es la diferencia entre precauciones contra gotas o gotículas versus transmisión por vía aérea, porque a lo largo pues de mi trabajo en diferentes hospitales en la región, esto hay un malentendido entre estos términos, ¿verdad? Y eso sí que es importante que lo aclaremos, ¿verdad? Cuando se recomiendan precauciones contra gotas o gotículas, se pueden usar mascarillas quirúrgicas, ¿okay? Como las que vemos aquí a la derecha, estoy señalando en este momento. Y estas mascarillas normalmente funcionan bastante bien contra gotas de tamaños grandes. Y ahora vamos a hablar un poco de qué significa eso grande, porque en términos de protección respiratoria lo grande es pequeño, ¿no? Pero gotículas más grandes, más que todo. Y de esta manera podemos proteger al trabajador sanitario de no infectarse o que esas gotículas no le lleguen de parte del paciente o también viceversa, porque puede ser que nosotros podamos transmitirle algo al paciente. Y este es el mecanismo que normalmente y comúnmente pues hemos utilizado a lo largo de los años. Sin embargo, cuando la recomendación por el tipo de enfermedad es por transmisión del aire, entonces, tenemos que tomar una medida adicional para proteger el personal de salud. En ese caso, nos vamos a mover desde la mascarilla quirúrgica a un respirador, que es el que vemos aquí en color blanco, que estoy señalando, que tiene una mayor protección a la mascarilla quirúrgica. Sin embargo, tiene pues una serie de protocolos y procedimientos que tenemos que seguir si queremos lograr una adecuada protección. Aquí tenemos pues otra forma de protegernos. Esta es una clínica, un caso de ébola. Tenemos un área de aislamiento, también podemos aislar al paciente. Y aquí pues en esta foto podemos ver una combinación de ambos métodos, ¿no? Protección respiratoria más aislamiento. Que no es el único, ¿no? Pero de esta manera pues estamos aislando a la persona, al personal sanitario de un paciente que podría estar infectado. Ahora bien, ¿cuáles son esas enfermedades o patógenos que requieren precauciones contra transmisión por vía aérea? En esta diapositiva les coloqué algunos, no son todos. Ahí está la fuente, esta es del CDC. Y vemos, por ejemplo, enfermedades como aspergilosis invasiva, varicela, sarampión, viruela del mono y viruela humana, todo lo que son los síndromes respiratorios agudos, los SARS, incluyendo el COVID-19, la tuberculosis, que tradicionalmente ha sido la patología que ha requerido o fue
diría yo, una de las que introdujo esto de protección respiratoria, ¿no? Porque sí, y es más, es una de las pocas que está regulada. Por ejemplo, en Estados Unidos es obligatorio que el que atiende un paciente con TB tenga que usar protección respiratoria. Pero eso ha ido creciendo. Y algo interesante, ¿no? Que es el último punto que puse aquí, dice patógenos nuevos o emergentes. Cuando no sabemos qué es, y esto pues se ha puesto bastante común, ¿verdad? Siempre se recomienda irnos al mayor grado de protección. Esto pasó con la pandemia de COVID-19 al inicio, que no se sabía si la transmisión era o no aérea, si se podía ir por la parte aérea, y pues sí se recomendó pues el uso de protección respiratoria. Posteriormente, pues ahora sí sabemos que se transmite por vía aérea, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos patógenos emergentes, siempre es bueno protegerse, ¿no? Porque pues toma un tiempo poder definir si en realidad pues puede haber o no transmisión aérea. Algo importantísimo que quiero mencionar y que quisiera pedirles, o sea, si hay algo que en la tarde de hoy se van a llevar a sus sitios de trabajo, es esta diapositiva que vemos aquí. ¿Ok? Esto yo diría lo más importante de esta presentación. Un respirador no es igual a una mascarilla quirúrgica. Son dos cosas completamente diferentes y no debemos confundirnos porque, bueno, repito, he visto mucha confusión. Bueno, si yo tengo una mascarilla, pues ¿por qué tengo que usar un respirador, un N95 o algo similar? No son iguales y voy a explicar el por qué. Aquí vemos casualmente, esta foto me gusta porque esta técnica tenía su mascarilla y aquí yo creo que esto ilustra perfectamente lo que quiero decir. La mascarilla quirúrgica no tiene un sello contra la cara. Y aquí lo podemos ver, donde estoy señalando con la flecha, el espacio que hay entre la cara de la persona y el borde de la mascarilla. Si estamos hablando de gotículas grandes que van a entrar o pueden salpicar de frente, pues puede protegerlo. Sin embargo, si estamos hablando de contaminantes que están en el aire, en todos lados, cada vez que esta persona inhala, el aire contaminado va a entrar a través de los bordes, a través de la parte inferior y va a ser inhalado. Entonces, esta es una barrera quizás frontal, pero no es protección respiratoria. Si cambiamos a un respirador, entonces vemos que el sello es hermético o debería ser hermético contra la cara. Y esa es la diferencia principal entre una mascarilla quirúrgica que tiene un ajuste holgado y un respirador que tiene que tener un ajuste hermético, sin fuga de aire. La idea es entonces que todo el contaminante que haya en el aire lo obliguemos a pasar por este filtro blanco que ven aquí para entonces capturar lo que sea que haya en el aire, ¿no? En este caso, pues podrían ser bacterias, viriones, esporas, etc. Esa es la clave de todo esto. ¿Cómo logramos ese sello? Y eso es pues lo que tenemos que tener cuidado, porque el hecho de que nos coloquemos una mascarilla N95, por ejemplo, no quiere decir que automáticamente vamos a tener un ajuste hermético. Hay que hacer una serie de pruebas y es lo que voy entonces a tocar un poco más adelante. O sea, la pregunta que tenemos, ¿cuándo debemos usar una mascarilla quirúrgica o un respirador? ¿Okay? Y en eso hay que estar claros. Ya lo dije, lo voy a volver a mencionar. ¿Cuándo tenemos que tomar precauciones por vía aérea debido, estoy hablando específicamente en el caso de control de infecciones, debido a patógenos, agentes, enfermedades que pueden ser transmitidas por vía aérea? Entonces el protocolo del hospital, del centro de salud, de instalación sanitaria, etcétera, debe ser pasarse automáticamente a respiradores. ¿Okay? En esos casos, no es siempre que tenemos que usar respiradores, es en el caso de que tengamos patologías que puedan ser transmitidas por el aire. ¿Okay? En ese caso, entonces, lo que vemos aquí, estas mascarillas todas bonitas, etcétera, eso ya no nos va a servir porque no nos está dando entonces la protección que requerimos
para evitar entonces enfermarnos, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿cuáles son los respiradores que se utilizan en hospitales? Se utilizan de diversos tipos. Y aquí lo vamos a ver en esta diapositiva, ¿no? Los respiradores que se utilizan en los hospitales se llaman purificadores de aire. Hay otros tipos que no voy a cubrir en esta presentación por razones de tiempo. Pero básicamente el respirador purificador de aire lo que hace es que purifica o limpia el aire que pasa a través de él para que no le llegue ese aire contaminado al usuario. ¿Okay? Se dividen en dos, perdón. Tenemos los respiradores desechables de un solo uso, que vemos acá. Estoy señalando a la izquierda. Esos son los famosos N95, ¿verdad? Serían pues desechables de un solo uso. Pero también tenemos respiradores reutilizables. Reutilizable significa que usted se lo puede poner muchas veces, hasta mientras el respirador esté en buenas condiciones. En este caso, tenemos básicamente 3 modelos que vemos en hospitales. El respirador de medio rostro, estoy señalando, que cubre la mitad de la cara. Tenemos el de rostro completo, que vemos acá de este lado, del lado izquierdo, que cubre la cara completa, incluyendo los ojos. Y tenemos el PAPR, que lo voy a explicar un poquito más qué significa, que es un respirador que también es purificador de aire, ¿okay? Pero nos da mayor protección, ¿verdad? El PAPR da mayor protección que el respirador de medio rostro, de rostro completo. Estos respiradores quizás no sean muy comunes en los hospitales, sin embargo, se están empezando a usar cada vez más. Mi experiencia me ha demostrado que tienen mejor sello. Sé que podemos lograr un buen sello con los desechables, pero he hecho muchísimas pruebas de ajuste y la verdad es que he logrado mejor sello con este tipo de respirador. Sin embargo, pues hay que entrenar a las personas, ¿verdad? Pero sí quiero dejar claro que el respirador reutilizable es una opción para hospitales, no solamente los desechables que tradicionalmente hemos visto. Entonces, el siguiente punto que quiero tocar, y creo que esto es importante, es el asunto de la filtración, ¿verdad? Porque aquí hay bastante malos entendidos muchas veces, o he escuchado mucho de parte de todo tipo de personal en hospitales, que bueno, el respirador N95 filtra el 95% de los virus de COVID-19. Eso no es cierto, eso no es así. No es que filtre el 95%, eso depende de muchas cosas y eso es lo que quiero explicarles a ustedes, ¿no? Para que entiendan bien y puedan entonces obtener la protección que en realidad necesitan. Bien, aquí en el diagrama de la izquierda, me gusta esta figura, es un diagrama microscópico de la fibra del filtro de un N95, ¿okay? Y vemos diferentes tamaños de partículas. Vemos unas muy pequeñitas acá, unas un poco más grandes. Quizás estas más pequeñas que ven aquí podrían semejar un virus, el SARS-CoV-2, digamos. Estamos hablando de 0,1 micrómetros de diámetro aproximadamente. Entonces, si analizamos esto, vemos que hay, en relación a este tamaño de partícula, vemos que el espacio es bastante grande entre fibras, y lo lógico sería pensar, bueno, si yo tengo todo este espacio, esta partícula pues se va a colar por ahí y me va a llegar a la nariz, me va a llegar a la boca. Entonces, ¿cuál es la idea de estar usando un respirador? Que bueno, no funciona del todo así, ¿no? Aquí vemos pues partículas más grandes que sí son capturadas. Pero entonces lo que nos interesa a nosotros en los hospitales, y estamos hablando, no, acuérdense que estos respiradores fueron creados para entornos industriales, ¿verdad? Entonces los contaminantes son mucho más grandes. En los hospitales estamos hablando de estas partículas muy pequeñitas que estoy señalando acá, ¿verdad?
Entonces, si esta es nuestra preocupación, tenemos que conocer si en realidad nuestros respiradores están o no protegiéndonos contra este tamaño de partículas, que es nuestra preocupación. ¿Ven? Aparentemente, si vemos el diagrama, pareciera que no. Pero bueno, vamos a hablar un poquito acerca de esto. Okay, aquí les voy a poner un video. Es un video, no lo voy a poner todo porque es un poco largo, pero creo que ilustra en forma muy buena cómo funciona un respirador. Ok, este video está en inglés, así que voy a abusar de la confianza de nuestros traductores. Aquí van a tener que cambiar el chip, ¿verdad? Y traducir entonces a español el video. Pero sí, creo que ilustra muy bien el concepto que quiero explicar. Así que vamos, voy a adelantarlo un poquito por aquí quizás, y lo podemos entonces más adelante. Prior to March 2020, there's a good chance you didn't know what an N95 mask was, or at least didn't think about them unless you were doing a home repair project with lots of dust, or live in a part of the world with crazy pollution or wildfire smoke. And upon learning about them, you might think, like I did, that an N95 mask is big. Disculpen, quiero nada más asegurarme que el sonido lo estamos escuchando. Okay, bueno. Basically a really, really fine strainer, a mesh of fibers with gaps too small for dust and other airborne particles to get through. A strainer filters out particles larger than its openings, but not particles smaller than its openings. So you'd expect that with a mask, after a certain point, small enough particles will sneak through. But this isn't how N95 masks work. The particles they filter are generally much smaller than the gaps between the fibers in the mask. What's more, an N95 mask is actually really good at filtering both the largest and smallest small particles. It's medium-sized small particles that are hardest for it to block. This isn't at all like a strainer, because N95s are much cleverer than strainers. The overarching goal of an N95 mask is instead to get an airborne particle to touch a fiber in the mask. Regardless of how big an airborne particle is, once it touches a fiber, it stays stuck to it and doesn't become airborne again. This isn't anything special about the fibers, but about the size of the particles. At a microscopic scale, everything is sticky, because the weakly attractive force between molecules is more than strong enough to hold very, very small things in place. So you shouldn't think of N95 masks like a fine window screen that keeps insects of a certain size out. You should think of them more like a sticky spider web that can catch an insect of any size as long as it touches a strand. And so N95 masks use a bunch of different clever physics and mechanical tricks to get particles to touch their fibers. First, many spider webs are better than one. Unlike strainers, where stacking many identical ones doesn't improve the filtering at all, more layers of sticky fibers means more chances for particles to get stuck. And how likely particles are to hit or miss a fiber depends in large part on their size. Airborne particles larger than 1/1000th of a millimeter basically travel in straight lines because of their inertia. And because there are so many layers of fibers, their straight line paths are essentially guaranteed to hit a fiber and stick. Airborne particles that are really, really small are so light that collisions with air molecules literally bounce them around, so they move in a random zigzag pattern known as Brownian motion. This zigzagging also makes it super likely that a particle will bump into a fiber and get stuck. Particles of in-between sizes are the hardest to filter. That's because they don't travel in straight lines, and they also don't bounce around randomly. Instead, they're carried along with the air as it flows around fibers, meaning they're likely to get carried past fibers and sneak through even a mask with many layers. But N95 masks have a final trick up their sleeve. They can attract particles of all sizes to them using an electric field. In the presence of an electric field, even neutral particles develop an internal electrical imbalance which attracts them to the source of the field. This is why neutrally charged styrofoam sticks to a cat whose fur has been charged with static electricity. But unlike a cat's fur, an N95 mask's electric field isn't just ordinary static electricity. The fibers are like permanent magnets, but for electricity. Electrets. Just like you can permanently magnetize a piece of iron by putting it in a strong enough magnetic field, you can electritize a piece of plastic to give it a permanent electric field. By electritizing the fibers in an N95 mask, they gain a long-lasting ability to attract particles, which means they capture about 10 times as many particles as regular fibers. And this is, after all, the point of an N95 mask, to filter out particles from the air, and they do it cleverly.
By taking advantage of the molecular scale stickiness of matter, using many layers of fibers that catch straight moving large particles as well as zigzagging small particles, and having an electric field that attracts all particles, you get a mask, not a strainer, that's really good at trapping both large and small airborne particles, and does a reasonably good job at filtering out middle-sized airborne particles. Precisely what fraction of those sneaky medium-sized particles get blocked gives you the number of the mask. If at least 95% of those particles are filtered out, then the mask is rated N95. Ok. Creo que este video a mí me gusta porque explica bastante bien los mecanismos de filtración del respirador, y vemos pues que es mucho más complicado que lo que mucha gente piensa, que es como un colador, ¿verdad? Que retiene partículas. En este diagrama vemos entonces la curva de eficiencia de filtración de un respirador similar a un N95. Y vemos pues que dependiendo del tamaño de la partícula, en el eje de las X tenemos un porcentaje de eficiencia, ¿no? Entonces, como vieron en el video, las partículas más difíciles de capturar no son las pequeñas, son las que están aquí en el centro, entre 0,3 y 0,5 micrómetros, por las razones pues que ya se explicaron, ¿verdad? Entonces, este tamaño, o la filtración, más bien la eficiencia de filtración de ese tamaño de partículas, de 0,3 micrómetros, es lo que designa la máscara, ¿sí? O respirador. Entonces, un N95 significa que ese respirador es capaz de filtrar el 95% de las partículas de este tamaño que está aquí, porque es el más crítico. ¿Cuál es la buena noticia de esto? Que los viriones de COVID-19, por ejemplo, tienen un diámetro aproximado de 0,1. Así es que la filtración de ese tamaño es muchísimo mayor, cercana al 100%. Así es que, vuelvo y repito, no tiene que ver con el tamaño, tiene que ver con otra serie de cosas. Y estos respiradores, cuando estamos hablando de partículas principalmente de contaminantes biológicos, son muy, muy eficientes. Y por eso entonces recomendamos su uso. Ok, ahora vamos a hablar un poco acerca de la nomenclatura del respirador, ¿verdad? Los respiradores que originalmente fueron certificados por NIOSH, el National Institute for Occupational Safety and Health, se dividieron en 3 niveles de eficiencia de filtración y 3 categorías de degradación del aceite. Muchos países después copiaron estas nomenclaturas, pero es importante entenderlas, ¿no? Los 3 niveles de eficiencia los vemos aquí. Estamos hablando de lo que llamamos, por ejemplo, si el nivel de eficiencia de esas partículas que les expliqué es del 95%, entonces decimos que ese respirador se conoce como 95. Si filtra 99%, se conoce como 99, y si filtra 99,97%, se clasifica como 100. A su vez, como dije, estos respiradores fueron creados principalmente para entornos industriales, en donde tenemos la posibilidad de encontrar aerosoles de aceite, y el aceite va a degradar el respirador. Entonces, se crearon 3 categorías de degradación del aceite, N, R y P, en el cual N es no resistente a aceite y P es a prueba de aceite. R es intermedio, ¿verdad? Entonces, el respirador se clasifica en una combinación de los niveles de eficiencia con las categorías de degradación. Como en un hospital no tenemos neblinas de aceite, eso no lo podemos tener en un hospital, entonces podemos usar perfectamente un respirador N, categoría N. Y de allí entonces esa N la podemos combinar con cualquier nivel de eficiencia de filtración. Entonces aquí vemos el famoso N95. N95 significa que es un respirador no resistente al aceite que tiene 95% de eficiencia de filtración en partículas de 0,3 micrómetros. Básicamente eso es lo que quiere decir. Por eso en la diapositiva inicial dije, o el CDC más bien dijo, N95 o mejor. O sea, un N99 o un N100 sería mejor que un N95 porque tiene mejor
eficiencia de filtración. ¿Ve? Entonces aquí tenemos diferentes combinaciones. Aquí vemos, por ejemplo, no sé si lo pueden ver, está un poco pequeño, pero dice R95. Entonces eso es un respirador resistente al aceite con 95% de filtración. Aquí vemos el famoso N95 que todos usan. No tiene resistencia al aceite con 95% de filtración. Aquí tenemos un P95 que es a prueba de aceite con un 95% de filtración. Así que pueden hacer 9 combinaciones allí, pero siempre lo importante, en realidad, para la parte hospitalaria, esto de degradación de aceite no es importante, así es que N funciona perfectamente bien. Y en términos de eficiencia de filtración, depende de muchas veces de lo que consigamos, ¿verdad? Mientras más alta el grado, pues un poco más costoso el respirador, pero sí lo vi durante los años de pandemia en varios hospitales que me consultaron, me decía, oye, no puedo conseguir N95, pero el distribuidor dice que tiene unos R95, pero yo no sé si eso sirve. Perdón, sí, unos R95 o unos R99, yo por supuesto que sirven. Es más, si es R99 es inclusive hasta mejor. ¿Ven? Porque el N95 es el más de menor filtración de todas las opciones que presentan IOSH. Ok, otra opción que podemos usar es el respirador elastomérico, que es el que vemos aquí a la izquierda, que es el respirador que no es desechable, ¿no? Es un respirador reutilizable, que usted lo puede usar, se lo quita, lo desinfecta y el día siguiente lo puede volver a usar y eso lo puedo usar. Yo tengo un respirador como este, que tiene más de 5 años. Lo que sí tienen que cambiar entonces serían los filtros, ¿verdad? Pero funcionan exactamente igual a lo que ya le he explicado. Por ejemplo, este filtro que vemos aquí dice, no sé si lo pueden ver aquí, dice P100. ¿Ok? Eso entonces significa que, a ver si lo vemos aquí. ¿Ok? ¿Lo vemos ahí? Eso lo que significa es que es resistente al aceite y tiene entonces una filtración de 99,97%. ¿Sí? Este se puede usar y sería inclusive hasta mejor que este que está acá, que es un N95, ¿verdad? O sea, aquí vemos dos opciones que pueden usar perfectamente. El otro respirador que ha salido ahora al mercado es el respirador quirúrgico N95. Este tiene ciertas peculiaridades interesantes. Una de ellas es que a diferencia de un N95 normal, este sí es resistente a salpicaduras. Entonces, es un respirador se hizo para la industria de salud, en el cual pues se puede utilizar, va a proteger, va a tener la misma protección que un N95 con la característica adicional que puede salpicársele líquidos y el respirador no va a perder eficiencia de filtración, que sí sería el caso, por ejemplo, con un N95. Estos respiradores están también certificados por NIOSH en los Estados Unidos y también por el FDA. Esta es una opción pues que se está poniendo bastante popular ahora. Acá tenemos otra opción que es el PAPR. PAPR quiere decir Power Air Purifying Respirator. Esto es un respirador que también es purificador de aire. Mucha gente piensa que es que ahí tienen un tanquecito de oxígeno acá atrás. Eso no es así. Lo que hay es un motor. Básicamente lo que está haciendo es que está tomando aire de aquí del ambiente, lo pasa a través de ese motor. Aquí hay un filtro equivalente a un P100, básicamente eso es lo que tiene aquí adentro, y el motor entonces va a impulsar el aire dentro de la capucha. ¿Okay? Da mayor protección que del respirador que ya les mostré, y es más cómodo también. Sin embargo, pues es más costoso este sistema, ¿verdad? Así es que y hay que saberlo usar y bueno, tiene sus pros y sus contras. Pero cuando queremos altos niveles de protección, por ejemplo, en salas de aislamiento de enfermedades muy contagiosas, por ejemplo, para ébola se usó, aunque ébola no es una enfermedad, y eso sí quiero quedar claro, no es una enfermedad de transmisión aérea, es una enfermedad de transmisión por gotículas. Y si vemos, por ejemplo, fotos inclusive
el personal sanitario en África vemos que está usando mascarillas quirúrgicas, porque bueno, nuevamente, o sea, no se transmite por vía aérea. Pero bueno, si quieren tener mayor nivel de protección, el PAPR es una opción. De otro tema importante que quiero tocar brevemente es el asunto de las certificaciones, porque ha habido muchísimos malos entendidos a nivel de toda la región en relación a esto, ¿verdad? ¿Qué respirador debo usar? Si es NIOSH, si tiene la certificación, si no tiene la certificación, cuál es falso, cuál es verdadero. Eso pasó mucho. Hubo muchos modelos que fueron falsificados. Y creo que es importante conocer un poco de esto, ¿no? NIOSH, como dije, ¿no? El National Institute for Occupational Safety and Health, que pertenece a los CDCs en Estados Unidos, pues tienen un proceso de aprobación y de certificación de los respiradores que es bastante estricto. Y una vez el respirador está certificado y pasa por todo el proceso de NIOSH, entonces se le asigna un TC, un número de aprobación, y tiene que seguir pues una serie de cosas que el respirador tiene que tener. No voy a entrar en detalles por razones de tiempo, pero sí tienen un procedimiento, ¿no? Entonces, durante la pandemia, como mucha gente quería, pues había una alta demanda de respiradores N95, y N95 es una clasificación de NIOSH. Entonces, algunos fabricantes inescrupulosos comenzaron a falsificar respiradores, principalmente hechos en China. Esto se ha controlado un poco, pero NIOSH inclusive en su sitio web sacó un listado de lo que pudieron identificar, ¿no? Bueno, aquí está el vínculo que pueden ver, y vemos entonces, por ejemplo, que inclusive tenían errores ortográficos, decían niche, en vez se les quedó la O por fuera. Respiradores que decían N95, por ejemplo, aquí, ¿ven? Pero N95, ¿de quién? O sea, N95 de NIOSH no era, ¿ven? Inclusive, miren este que dice NIOSH N95, y eso no estaba aprobado por NIOSH, por ejemplo, la marca Kaku. Muchos de estos respiradores inclusive los vi en diferentes países, y los pudimos identificar, ¿verdad? Así es que para que tengan cuidado, ¿no? Porque sí hay muchas falsificaciones, no sé todavía, porque digo, ya la demanda pues ha bajado, y los fabricantes serios han comenzado a suplir, pero todavía puede haber respiradores falsificados por allí, ¿verdad? Ahora bien, NIOSH no es el único que certifica respiradores. Varios países tienen también procesos de certificación, que son respiradores equivalentes. Aquí en la diapositiva tenemos algunos ejemplos. El más común fue los respiradores chinos, ¿ok? Con la norma GB 2626, que fueron los KN95, ¿verdad? Estos fueron los que más hemos visto durante los meses de pandemia, el KN95, y muchas veces preguntaban, ¿y ese es igual al N95? En teoría, sí, ¿ok? Pero en realidad no necesariamente. Porque yo pienso que la mayoría de estos respiradores, el material filtrante es equivalente al N95. El problema que tenemos, por ejemplo, en el caso del KN95, es el sellado contra la cara, ¿ven? Y no voy a entrar en detalles, pero uno de los puntos importantes es que solamente hacen un solo tamaño. Entonces, lógicamente, no todos tenemos la cara del mismo tamaño. Entonces, sí traían problemas. Pero aquí vemos, por ejemplo, las diferentes normas que se siguieron, y los respiradores, sobre todo los europeos, ¿okay? El EN149, que eran el FFP3 y el FFP2, que sí, pues, tienen equivalencia al N95, ¿no? Así es que el mensaje no necesariamente tiene que ser aprobado por NIOSH. Hay otros que son equivalentes, pero tenemos que tener cuidado con el ajuste, como voy a hablar ahora en los últimos minutos, ¿verdad? La eficiencia del respirador no es la misma que la eficiencia de filtración. ¿Qué quiero decir con eso?
Yo puedo tener un respirador de 95%, o sea, un N95, por ejemplo, pero eso no quiere decir que eso está filtrando. Es más, un respirador N95 tiene una filtración efectiva de aproximadamente el 90%, o sea, un 5% menos, porque siempre vamos a tener ingreso de aire a través de la cara de la persona. Entonces, bajamos un poco más. O sea, lo más importante, aparte de que el respirador pues tenga la filtración correcta, que como dije, este material que está acá normalmente es el mismo. El problema entonces viene es en el sello alrededor de la cara de la persona. Entonces, para eso hacemos lo que se llaman pruebas de ajuste. ¿Okay? Las personas, los usuarios del respirador deberían pasar por una prueba de ajuste. Aquí vemos dos ejemplos de pruebas de ajuste que se están realizando en hospitales. Tenemos las pruebas cuantitativas con equipos computarizados y tenemos las pruebas más sencillas, que son las pruebas de ajuste cualitativa a través de una solución irritante, ¿no? Entonces, se prueba que la persona está usando el respirador del tamaño correcto. Los respiradores normalmente vienen en small, medium, large, o sea, pequeño, mediano, grande, aunque en muchos países los proveedores solamente traen un solo tamaño, porque los grandes y los pequeños no son muy comerciales, ¿verdad? Entonces, tenemos personas con respiradores que le quedan muy grandes pensando que están protegidos, ¿no? Y es la analogía que yo siempre uso, ¿no? Es como si yo fuera a comprar un par de zapatos y cuando voy al almacén le digo, bueno, y me preguntan qué tamaño uso y le digo cualquiera, o dame el que tienes. Eso no funciona así. El respirador se tiene que ajustar al tamaño de la cara de la persona. Y para eso entonces se hacen estas pruebas de ajuste para poder entonces asegurar que por lo menos estemos logrando ese 90% que queremos, ¿no? También es importante entrenar al personal a cómo se debe colocar el respirador. Hay una manera correcta de hacerlo, cómo se debe ajustar contra la nariz, haciendo las pruebas de sellado. Estas son cosas pues que en los entrenamientos de protección respiratoria se le da al personal, muy importante. Explicarle la forma correcta, por ejemplo, el clip metálico va hacia arriba, no va hacia abajo, los straps no se cruzan en la parte de atrás, el respirador no se usa en el cuello porque se contamina, el cuello está contaminado, por ejemplo, todas estas cosas se les explica, ¿no? ¿Cómo hacer para asegurar pues que no se rompa ese sello cuando estemos usando el respirador? Todas estas cosas. Y muy importante, porque esto lo veo bastante común, es para los varones el sellado contra la cara, ¿verdad? El respirador, si hay vello en la cara, o sea, barba, bigotes, etcétera, van a romper el sello y no va a haber un buen sellado. Entonces, y eso se le explica, ¿no? Se tienen que afeitar. Yo sé que eso es problema, la gente no se quiere afeitar, pero bueno, el que no se afeita no tiene buen sello y se está exponiendo entonces a esos contaminantes que hemos venido hablando. Por último, ya para terminar, todo esto que hemos estado conversando en los últimos 45 minutos debe incorporarse dentro de lo que denominamos un programa de protección respiratoria hospitalaria que debe cubrir por lo menos los 9 elementos básicos que están aquí en la diapositiva. Asignar responsabilidades, hacer una evaluación de riesgo, que es muy importante para ver qué tipo de respirador necesito dependiendo del tipo de riesgo al cual estoy expuesto. Yo repito, no solamente son riesgos biológicos, también puede ser el personal que trabaja en la morgue, el que trabaja en la lavandería, el que trabaja en los laboratorios, etcétera, ¿no? Desarrollar los procedimientos estándar. Es muy importante que las personas reciban un examen médico para que nos puedan asegurar que pueden usar el respirador, porque el respirador nos va a causar una mayor resistencia a la respiración y no son todas las personas que pueden usar un respirador. Se le tiene que dar formación a los usuarios, proveer pruebas de ajuste, programas de mantenimiento y debe haber pues una evaluación periódica del programa. Como dije, pues las consideraciones médicas son importantes. Hay algunas enfermedades preexistentes que van a afectar el uso, va a afectar al usuario. Una persona que tenga, por ejemplo, una enfermedad
respiratoria, como el asma, etcétera, pues no necesariamente va a poder soportar el respirador, ¿verdad? Entonces son cosas que hay que tomar en cuenta, ¿verdad? Por eso es importante hacer un examen antes de colocarle un respirador a una persona. Ok, entonces con esto termino mi presentación. Muchas gracias por su tiempo y pasamos entonces, le paso la palabra a Kate para la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias a todos. Catherine, you're up. Thank you, Jose. What an excellent presentation. And I think it really brought it down to everybody's level so that we all understand about proper respiratory protection. I would like to pose the first question to you, and that is, how often should healthcare workers have a qualitative and a quantitative fit test conducted to ensure that they're wearing the correct size respirator at work? Okay. Do you want me to answer the questions in English or Spanish? I think probably Spanish, because we have an English translator. And the questions that are in the chat, in the question and answer so far, are also being posed in Spanish for the most part. Over. Okay. La pregunta de Kate es, ¿cada cuánto se debe hacer, se recomienda que se haga la prueba de ajuste, ya sea cualitativa o cuantitativa? La respuesta es una vez al año, a menos que la persona haya sufrido algún cambio significativo. Por ejemplo, bajar mucho de peso, ¿no? La cara es más delgada, o por ejemplo una herida, una cicatriz que le cambia la configuración de la cara, pero normalmente una vez al año es lo que se recomienda que se haga la prueba. ¿Ok? Excellent. Thank you, Jose. I have one question was from the very beginning, and I believe that is actually a question for us as organizers. But there is a question. There are two questions in the chat. So can you access them, Jose? Yes. Okay, then I will let you go for that. Thanks. It's regarding if, let me see what I have here in the chat. I can't see the questions here. I think Kathy, sorry, Jose, I think Kathy, the question was if we're gonna record the session, and I already answered that one, so I think we're clear. I don't see other questions in Spanish in the chat. They're not in the chat, Jose. They are. Okay, yeah. Oh, Q&A. Yes, Okay. Q&A. Okay. ¿Cuántas veces al día se recomienda cambiar un respirador N95? ¿Ok? Bien. El N95 es de un solo uso. Eso es una muy buena pregunta. La verdad es que no hay una respuesta concreta. En teoría, cuando me quito el N95, no me lo debo volver a poner. Entonces, si yo hago estoy haciendo un procedimiento con un paciente, por ejemplo, y me voy a mudar a otra habitación, a otra área, entonces me debo cambiar el N95. Entonces es un solo uso. Es posible que un médico, por ejemplo, pueda estar usando 8 o 10 N95 en el día. Sin embargo, sí quiero hacer la salvedad que durante la época de pandemia de COVID-19, no teníamos el stock suficiente, y entonces se establecieron algunos protocolos de reuso del respirador, pero hay que seguir hay que seguir ciertos procedimientos, porque recuerden que el frente del respirador está contaminado, entonces no puedo estar manipulando el frente del respirador tocándome la cara, y cuando me lo vuelvo a poner tengo que tener cierto cuidado. Entonces, para contestar, la respuesta corta es un solo uso. Si no hubiese suficiente stock, entonces tendríamos que entrar a protocolos de reuso, inclusive a respiradores que se usaron por varios días. Eso fue en la peor parte de la pandemia, ¿verdad? Pero no están diseñados para ser usados repetidamente. En ese caso, yo me iría mejor a respiradores reutilizables. Espero haber contestado la pregunta.
¿Qué periodo de troca da N95? Yo me imagino que eso es portugués. Si alguien me puede explicar qué significa troca. Bueno, creo que Gabriela le contesté porque me respondió aquí. Gracias, Gabriela. No hablo portugués. Estoy en eso. Pronto. Ok. Tengo otra de Carol que dice, I'm going to read in English. I'm wearing a mask written Jing and has no N95 sign and no NIOSH approved indicator. Is this N95 respirator or just a surgical mask? Carol, this is a very good question. I have no idea. I will have you can go into the NIOSH website and you can search with the brand. You can put Jing, and if it's approved, it's going to be there. NIOSH not only has the brands that are made in the US, they also have a lot of Chinese manufacturers that have been approved by NIOSH. So I don't know if Jing has been approved. Maybe yes, maybe not. But you can search for it in the NIOSH website. Okay. And another tip: if the respirator doesn't have the NIOSH signs that I put in the slides, it's most probable that it's not approved. But you can go ahead and search for it. I keep going, Kate. Yeah. Okay. Yes, please. Switching to Spanish again. En el escenario de la pandemia hemos visto el uso prolongado de respiradores N95. En Brasil, algunas instituciones incluso usaron el respirador durante 15 días. ¿Cómo es la realidad allá afuera? Ok, Elais, Javier, la realidad es exactamente la misma. Conozco hospitales que lo usaron por varias semanas. No es lo recomendado, pero en ese momento no había respiradores y muchos hospitales, muchos países tuvieron que hacer eso, ¿verdad? Posteriormente eso se fue resolviendo. Creo que en este momento ya no es el caso. Ya tenemos la cadena de suministro se ha puesto al día, ya tenemos respiradores, pero sí, esto fue una realidad que se dio en muchos países de la región. Ok. Tengo otra de Yesenia, que dice, soy estudiante universitaria y próximamente ingreso a mis prácticas preprofesionales, pero en un geriátrico. ¿Es recomendable reutilizar N95 en esta área? Mira, Yesenia, si no estás expuesta a enfermedades de transmisión aérea, no es necesario que uses un N95. El N95 es un respirador incómodo, y te voy a ser honesto. O sea, yo he usado el N95 por 8 horas y se te marca toda la cara. O sea, no es algo cómodo que queremos estar usando. O sea, el N95 se usa cuando en realidad es necesario usarlo. Yo creo que con una mascarilla quirúrgica es más que suficiente, a menos que sepas que hay una condición que sí requiere una mayor protección. ¿Okay? Aparte de que es caro, no creo que el hospital te esté dando N95 porque sí. Eso pues tiene un costo que es bastante alto a la hora que uno comienza a sumar, ¿verdad? Ok, ¿qué más? Tengo a Milagros. Buenas tardes, Milagros. Si tienen alguna pregunta, adelante. I think that's it. That's what I don't see anymore. I don't know. Okay. We have 3 hands up. Virginia Aguilar, Silvia Martínez, y María Angélica Villalba. I don't know if they wanna. Can they talk or they should send that they can write it? Milagros has posted hers in the question and answer now. Okay. Ok, Milagros, sí. Hola, Milagros. Dice, en el Perú durante la pandemia se utilizaron respiradores y sobre esto una mascarilla. ¿Eso es correcto? Sí. Esto es una práctica que se hizo bastante popular en algunos países. La idea de usar la mascarilla encima del respirador era proteger el respirador de salpicaduras, de forma, porque mire, una cosa importante, Milagros, es que una vez el N95 se moja, es muy difícil respirar a través de él. ¿Ok? Yo lo he usado y he estado tan sudado que es tan húmedo que prácticamente me lo tengo que quitar porque no puedo respirar. Entonces,
¿qué se hacía? Se le ponía una mascarilla quirúrgica encima de forma de que evitáramos que se mojara el respirador y poder extender un poco la vida del mismo, ¿no? Así que, pero muy importante lo que acabas de mencionar. El orden tiene que ser el correcto. El respirador va contra la cara y la mascarilla encima, no al revés, porque entonces pierdes el sellado, ¿no? Así que primero respirador, arriba la mascarilla. Otra cosa importante que debo mencionar es que mientras más cosas te pones enfrente, más difícil es respirar. Así es que si vas a estar todo el día trabajando, pues no es cómodo. ¿Sí? Bien, tenemos una mano aquí. ¿Alguien más? María Angélica, tienes el micrófono encendido. Si quieres hacer alguna pregunta, adelante. Creo que no. Okay, I have some others in the chat. Ruth nos pregunta si el N94 es útil. Que yo sepa, no existe un N94. N95, 99 y 100, ¿no? No he escuchado que hay un N94, así que no sé. Tiendo a pensar que el N94 puede ser una falsificación, ¿no? Pero no sé, no lo he escuchado. Ruth también nos menciona que es muy cierto que para que dure más tiempo, ya que las instituciones dan muy poco. Sí, hay muchas cosas que se pueden hacer, ¿no? Protegerlo, pero lo ideal es que tengamos suficiente stock para todo. ¿Ok? Listo. Virginia, muchas gracias. Excelente. Muchas gracias, Virginia, por el comentario. No tengo más ningún. I don't have any more. Kate, I don't know if you have anything on your side. Jose, thank you so much. This was an incredible presentation today, and we really appreciate your time that you've taken to share this valuable information with us. And so on behalf of PAHO and the rest of our team, and definitely on behalf of Dr. Valeska Stampliuk, we would like to thank you for this presentation today. You're welcome. You're welcome. Y muchas gracias a todos por participar, y espero que se hayan recibido información valiosa para sus trabajos, ¿no? Y ojalá pues nos podamos ver en alguna ocasión en sus países. Hasta luego. Thank you, Kate. Thank you very much. Thank you everyone for participating today. And we hope to see you next month when we come up with another new topic for you. Good afternoon. Thank you all. Bye.